Imagina un misterio guardado desde el principio de los tiempos. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pero, ¿qué sucedió después? ¿Quién se encargó de proteger el árbol de la vida, el árbol que podía otorgar la inmortalidad? ¿Por qué era tan importante impedir que alguien se acercara a él? En este vídeo, nos sumergiremos en esta historia enigmática, revelando los secretos y las consecuencias ocultas de esta protección divina. Cada detalle cuenta y puede cambiar tu perspectiva sobre este pasaje bíblico. Prepárate para descubrir un misterio que va mucho más allá de lo que imaginas, y que desafía todo lo que sabías sobre el jardín del Edén. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda como nunca lo habías visto. Al principio de todo, antes de que existieran ciudades bulliciosas, antes de las altas montañas y los vastos mares, había un lugar especial, un jardín hecho por las propias manos de Dios, el jardín del Edén. Era un lugar lleno de belleza y paz, donde cada planta florecía con colores vibrantes y cada animal vivía en perfecta armonía. El aire era dulce y perfumado, y cada soplo de viento traía una sensación de tranquilidad y bienestar. Allí, en el corazón de este paraíso, Dios colocó a dos seres, moldeados con cuidado y amor, Adán y Eva, los primeros humanos. Adán y Eva no solo eran habitantes del Edén, sino también sus guardianes, y podían disfrutar de todo lo que el jardín ofrecía. Dios caminaba con ellos al caer la tarde, y su presencia era una fuente constante de alegría y seguridad. No había miedo, dolor ni tristeza, todo era pleno y lleno de la bondad divina. Tenían la libertad de comer de todos los árboles, cada fruto más sabroso que el otro, excepto uno. En el centro del jardín, crecía un árbol que se destacaba de los demás, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con amor y solemnidad, Dios advirtió a Adán y Eva, de todos los árboles del jardín, pueden comer a su antojo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Era una advertencia clara, una instrucción simple que representaba confianza y obediencia. Era el límite que les recordaba que, a pesar de la libertad, había algo que solo Dios podía saber y controlar. Por un tiempo, Adán y Eva siguieron este mandato sin cuestionar. Vivían felices, reían juntos mientras exploraban el Edén, y los animales jugaban a su alrededor. Pero un día, la armonía del paraíso fue interrumpida por una presencia inesperada. La serpiente, astuta y persuasiva, había estado observando a la pareja durante mucho tiempo. Sabía que, para que su trampa funcionara, tenía que sembrar la duda. Con un susurro seductor, se acercó a Eva mientras admiraba los árboles a su alrededor. ¿Es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente, con voz melosa. Eva, sin saber de la astucia detrás de esa pregunta, respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que no debemos comer ni tocar el árbol que está en el medio del jardín, porque si lo hacemos, moriremos. La serpiente sonrió, con un brillo traicionero en sus ojos. Ciertamente no morirán, dijo, dejando las palabras flotar en el aire como un hechizo. Dios sabe que cuando coman de este fruto, sus ojos se abrirán, y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto. Parecía más brillante, más tentador que nunca. Sus palabras resonaron en su mente, y lentamente extendió la mano, recogiendo el fruto que cambiaría todo. Cuando Eva probó el fruto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió algo diferente, un peso que antes no existía. Llamó a Adán y, sin dudarlo, le ofreció el fruto. Adán miró a Eva, al fruto en su mano, y tomó su decisión. Al comer del fruto, ambos se dieron cuenta, por primera vez, de que estaban desnudos. La inocencia, que antes formaba parte de lo que eran, se desvaneció como una niebla, reemplazada por vergüenza y miedo. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, improvisando vestiduras apresuradas. Cuando escucharon la voz de Dios en el jardín, llamándolos, se escondieron entre los árboles, incapaces de enfrentar a aquel que los había creado. Dios, que sabía todo, les preguntó, ¿dónde están ustedes? Adán, temblando, respondió, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso, me escondí. Dios, con una profunda tristeza en su voz, preguntó, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Comieron del árbol del cual les ordené que no comieran? Adán, desviando la mirada, dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto, y yo comí. Eva,
por su parte, señaló a la serpiente me engañó, y yo comí. Las palabras de Dios fueron solemnes y llenas de pesar mientras pronunciaba lo que vendría a continuación. La serpiente fue maldita, condenada a arrastrarse por el polvo. Eva sufriría las penas del parto, y Adán enfrentaría una vida de arduo trabajo, extrayendo sustento de una tierra que ahora produciría espinas y maleza. Finalmente, como último acto de misericordia y justicia, Dios los expulsó del jardín del Edén, para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado. Colocó querubines y una espada flameante que se movía para proteger el camino al árbol de la vida, simbolizando la separación entre la humanidad y la inmortalidad. Era el comienzo de una nueva era, una era en la que los hombres vivirían con las consecuencias de sus elecciones, pero también con la promesa de una redención futura. Y así, Adán y Eva salieron del Edén, mirando por última vez aquel lugar de paz y perfección, ahora guardado y distante. El mundo frente a ellos era vasto y desconocido, y cada paso sería un recordatorio de su desobediencia, pero también de la esperanza de que, algún día, la comunión con Dios sería restaurada. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue un momento de tristeza y reflexión, no solo para la pareja, sino para toda la humanidad que nacería de ellos. Era el inicio de un viaje de vidas marcadas por el trabajo arduo, el dolor y la búsqueda de respuestas sobre la vida y sobre Dios. Sin embargo, esa expulsión no fue un simple gesto de alejamiento, sino una acción cargada de significado y protección divina. Dios, en su sabiduría y misericordia, sabía que, si Adán y Eva permanecían en el Edén, habría un riesgo mucho mayor. El árbol de la vida, que también estaba en ese jardín, tenía un poder especial, el de conceder la vida eterna. Si, en su estado de pecado y desobediencia, Adán y Eva volvían y comían del fruto, estarían condenados a vivir para siempre separados de Dios, marcados eternamente por la culpa y el dolor que el pecado trajo al mundo. Dios no podía permitir que eso sucediera. Era necesario proteger el árbol de la vida, no como un castigo final, sino como un acto de amor y de promesa para un futuro mejor. Y entonces, en un momento de majestuosidad divina, Dios designó querubines para guardar la entrada del Edén. Estos seres celestiales no eran simplemente ángeles comunes. Eran guardianes imponentes, cuya presencia inspiraba respeto y reverencia. Descritos en varios pasajes bíblicos como seres con alas extendidas y un semblante que irradiaba poder, los querubines eran símbolos de la santidad y la justicia de Dios. Junto con ellos, se colocó una espada flamígera, que giraba incesantemente, brillando con una luz que centelleaba como fuego divino. La imagen era impresionante. El resplandor de la espada iluminaba los árboles a su alrededor, danzando en un juego de luz y sombra que marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Adán y Eva, al mirar atrás por última vez, vieron el resplandor que les impedía regresar. El sonido del fuego crepitante de la espada se mezclaba con la brisa del jardín y el silencio que siguió a la despedida. No era solo una barrera física, sino una declaración: la santidad y la perfección no podían coexistir con el pecado sin un camino de reconciliación. La imagen de los querubines guardando la entrada del jardín del Edén, con su postura imponente y la espada flamígera que giraba incesantemente, era más que solo una escena de protección. Era un recordatorio poderoso y visual de una verdad profunda, la separación que ahora existía entre la humanidad y la inmortalidad. Esta separación no era un simple distanciamiento físico del Edén, sino una barrera espiritual que representaba la nueva realidad de Adán, Eva y todos sus descendientes. Los querubines, que surgieron para proteger el camino al árbol de la vida, no eran solo figuras ornamentales. Personificaban la santidad y la majestad de Dios, atributos que los seres humanos, en su estado caído, ya no podían alcanzar por sí mismos. Cuando Dios colocó estos seres celestiales a la entrada del Edén, no fue solo para impedir el regreso de Adán y Eva, sino para marcar la línea que separaba a la humanidad caída de la perfección y la eternidad con Dios. En la Biblia, los querubines se describen a menudo como guardianes de lugares sagrados y como símbolos de la presencia divina. Por ejemplo, en el Arca de la Alianza, que era el lugar más sagrado del tabernáculo de Israel, los querubines estaban esculpidos con las alas extendidas sobre el propiciatorio, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Esta imagen reflejaba la cercanía y la santidad de Dios, al mismo tiempo que recordaba al pueblo que Él era inaccesible sin un mediador, sin un sacrificio. En el caso del jardín del Edén, los querubines con la espada flamígera eran un recordatorio inconfundible de que la inmortalidad y la comunión directa con Dios ahora estaban fuera del alcance humano. La espada, que giraba en todas las direcciones, simbolizaba la imposibilidad de atravesar esa barrera sin enfrentar la justicia divina.
Era una separación justa, al mismo tiempo, dolorosa, que mostraba que el pecado no podía existir en la presencia de la perfección y la santidad de Dios. Adán y Eva, al salir del Edén, sabían que ese resplandor distante y la presencia de los querubines marcaban el fin de una era. El jardín, con sus ríos cristalinos, su vegetación exuberante y su suave luz, ahora era un recuerdo de todo lo que habían perdido. Pero los querubines no solo eran un recordatorio del pasado, eran un mensaje para el futuro. Simbolizaban que la humanidad, en su condición de pecado, no podía alcanzar la vida eterna por sus propios medios. Se necesitaba una intervención divina, algo más grande y más poderoso que cualquier sacrificio humano pudiera proporcionar. Los querubines también representaban la majestuosidad de Dios. Con sus formas impresionantes, tal vez con rostros que irradiaban una mezcla de severidad y gloria, destacaban que el Dios del universo no era solo un creador distante, sino un ser supremo que regía todas las cosas con justicia y misericordia. Eran guardianes de la santidad, pero, paradójicamente, también símbolos de la esperanza de reconciliación. Su presencia indicaba que Dios aún cuidaba del mundo que había creado, incluso después de la caída, y que su plan para la redención de la humanidad seguía en movimiento. El resplandor de las espadas flamígeras podría verse como un símbolo del propio fuego de Dios, un fuego que purifica y consume todo lo impuro. Esa barrera de luz y calor, girando sin cesar, era una afirmación visual de que la comunión con Dios solo podría ser restaurada a través de un camino especial, un camino que la humanidad aún no conocía, pero que, en su debido tiempo, sería revelado. Así, los querubines eran más que guardianes de un jardín perdido. Eran el testimonio de una verdad eterna: la santidad de Dios exige respeto, y la inmortalidad no puede ser concedida en un estado de rebelión y pecado. Pero, al mismo tiempo, ellos llevaban la promesa silenciosa de que, aunque la humanidad estaba separada de Dios, no estaba olvidada. El camino de regreso al paraíso estaba, por ahora, bloqueado, pero la promesa de redención y reconciliación latía en la eternidad, esperando el momento justo para ser revelada. La visión de los querubines con sus espadas flamígeras, guardando la entrada del jardín del Edén, era una escena imposible de ignorar para cualquiera que contemplara sus poderosas figuras. Con alas que se alzaban en un movimiento casi protector y ojos que parecían observar con una percepción divina, transmitían un mensaje claro: la comunión con Dios, perdida por la desobediencia, no podía ser restaurada por medios humanos. El hombre, ahora consciente del peso del pecado, tenía ante sí el recordatorio de que su regreso a la cercanía con el Creador era inalcanzable por sus propios esfuerzos. La espada flamígera que giraba incesantemente en todas las direcciones era un símbolo impactante, no solo de protección, sino de barrera. Resplandecía con una luz que parecía bailar en tonos rojos y dorados, irradiando calor e imponiendo respeto. Para Adán y Eva, así como para sus descendientes que escucharían esta historia, la espada era una afirmación de que las fuerzas humanas, por más decididas que fueran, no podrían atravesar ese fuego divino. Era un recordatorio de que la justicia de Dios era absoluta y la santidad de su presencia inalcanzable para aquellos marcados por el pecado. El propio Adán, que un día paseó por los jardines en comunión con Dios, comprendía más que nadie la profundidad de esta nueva realidad. Los querubines estaban allí, no solo como guardianes, sino como testigos de la caída de la humanidad. Y ese brillo incesante de la espada era un eco constante de la sentencia divina, un muro que separaba lo finito de lo eterno, lo imperfecto de lo perfecto. La humanidad, ahora separada del Edén, estaba destinada a una jornada de lucha, dolor y trabajo arduo, reflejando la pérdida de su conexión directa con la fuente de la vida. Esta imagen de los querubines y la espada ardiente también llevaba consigo un mensaje más profundo, y para muchos, inesperado: el recordatorio de la necesidad de redención. Aunque la entrada al Edén estaba cerrada, la presencia de los querubines no significaba que Dios hubiera abandonado su creación. Por el contrario, era una señal de la justicia divina, pero también de la promesa de algo más grande. El camino hacia la restauración de la comunión con Dios requeriría un precio, un sacrificio que ningún ser humano podría ofrecer por sí mismo. La espada ardiente, al girar y brillar bajo la luz celestial, era un recordatorio constante de que los medios humanos, por más nobles y sinceros que fueran, no eran suficientes para restablecer esa conexión perdida. No bastarían rituales, penitencias ni promesas. El fuego de la espada era una declaración de que solo una intervención divina podría cambiar esa realidad. En el corazón de esa imposibilidad reposaba una verdad: la redención sería necesaria, y vendría de una forma que solo el mismo Dios podría concebir. Y así, el mundo, con sus vastos bosques, montañas elevadas y desiertos interminables,
estaba ahora bajo la mirada vigilante del cielo. La humanidad, marcada por el peso del pecado y la pérdida del paraíso, vivía en busca de respuestas, de un camino que restaurara la relación con el Creador. Los querubines, con sus alas majestuosas y la espada que brillaba como un rayo, se convirtieron en símbolos eternos de la santidad de Dios y del desafío que se planteaba ante la humanidad, el reconocimiento de su propia incapacidad y la búsqueda de una esperanza que solo el cielo podría traer. Esa esperanza, que aún parecía distante, plantaría las semillas de la promesa divina. Porque, mientras los querubines continuaban en su puesto, indicando que el camino estaba bloqueado, el corazón de Dios ya había trazado un plan. La redención estaba por venir, y no vendría de la fuerza de los hombres, sino de la compasión y el amor del mismo Creador. En la vastedad de la historia sagrada, los querubines siempre fueron una presencia destacada, figuras de imponencia y misterio. En el jardín del Edén, estaban allí para guardar el árbol de la vida y reforzar la separación entre lo humano y lo divino tras la caída. Sin embargo, incluso mientras representaban la santidad intransigente de Dios, había en ellos un símbolo sutil y profundo, el recordatorio de la reconciliación que un día sería posible. Si avanzamos algunos capítulos en la narrativa bíblica, llegamos al momento en que Dios instruye a Moisés a construir el Arca de la Alianza, un objeto sagrado que sería el corazón del culto en el tabernáculo. Esta arca, una caja de madera revestida de oro, contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Pero lo que más fascinaba y hacía que los corazones temblaran de reverencia eran los querubines esculpidos sobre la tapa del arca, el propiciatorio. Con sus alas abiertas, extendiéndose una hacia la otra, los querubines en el Arca de la Alianza miraban hacia abajo, hacia el propiciatorio, donde, una vez al año, el sumo sacerdote entraba para realizar el ritual más sagrado de todos, la expiación por los pecados del pueblo. Imagina la escena, un silencio reverente flotaba mientras el sumo sacerdote, cubierto con vestiduras suntuosas y cuidadosamente purificado, entraba en el Santo de los Santos. Llevaba consigo la sangre del sacrificio, derramada por un animal inocente, y la rociaba sobre el propiciatorio, entre los querubines. Esos querubines, con sus rostros inmóviles y posturas vigilantes, representaban la santidad inmaculada de Dios. Mirarlos era un recordatorio de que la presencia de Dios era pura e inalcanzable por el simple esfuerzo humano. Y, sin embargo, allí, en ese espacio sagrado entre sus alas, se ofrecía la sangre de la expiación, y los pecados del pueblo eran cubiertos. Era un atisbo de reconciliación, de la posibilidad de restauración del vínculo roto en el Edén. La simbología era rica y poderosa. Los querubines, que un día impidieron el acceso al árbol de la vida, ahora estaban allí, como guardianes silenciosos de la presencia divina, pero también como testigos de la misericordia de Dios. El sacrificio del sumo sacerdote no removía la santidad de los querubines, pero transformaba el acto de adoración en un camino para que el pueblo recordara que Dios no había abandonado su creación. Por el contrario, él ofrecía un medio de reconciliación, una invitación a retornar, aunque brevemente, a la comunión perdida. El Arca de la Alianza y los querubines sobre ella, entonces, se convirtieron en más que símbolos de barrera, eran señales de esperanza. Mostraban que, aunque la separación entre Dios y el hombre fuera real y profunda, la misma santidad de Dios contenía en sí el deseo de redención. Los rituales realizados ante los querubines servían como un recordatorio constante de que la restauración completa y permanente aún llegaría. Ese simbolismo se extendería a través de la historia, culminando en la venida de Cristo, el verdadero mediador. Pero, por ahora, en ese tabernáculo, entre la sombra y la llama de las lámparas, los querubines permanecían vigilantes, mirando hacia el propiciatorio, donde la sangre de la expiación se derramaba en un acto de esperanza. El pueblo sabía que, por más que el camino de regreso al Edén estuviera bloqueado, Dios estaba preparando, con detalles divinamente cuidadosos, una nueva forma de caminar con su pueblo. Así, los querubines, que un día alejaron a Adán y Eva del árbol de la vida, también fueron moldeados para recordar que Dios no había sellado para siempre el destino de la humanidad. En cambio, Él había plantado, entre símbolos y sacrificios, la promesa de una reconciliación futura y definitiva. A medida que recorremos la rica tapicería de la historia bíblica, vemos que los querubines, con sus alas imponentes y espadas flamígeras, simbolizaban la santidad intransponible de Dios y la barrera erigida entre lo humano y lo divino. Esta barrera, inicialmente una señal de protección y justicia, también llevaba en sí la promesa de redención, una esperanza que resonó a lo largo de los siglos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que esta promesa se concreta de una manera que nadie podría haber imaginado. La reconciliación entre Dios y la humanidad
anunciada en los sacrificios del tabernáculo y las ceremonias ante los querubines, finalmente se hizo realidad a través de la obra redentora de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra con un propósito claro y profundo: restaurar el vínculo roto en el jardín del Edén y abrir nuevamente el camino hacia la presencia de Dios, esta vez no por un ritual temporal, sino de forma completa y eterna. Desde el momento de su nacimiento en Belén, Cristo llevaba en sí la esencia de esa misión. Vivió una vida perfecta, sin pecado, caminando entre las personas con compasión y verdad, tocando a los marginados, sanando a los enfermos y enseñando sobre el reino de Dios. Sus palabras y acciones resonaban una verdad mayor: Él era el Cordero de Dios, el sacrificio que finalmente eliminaría las barreras entre lo humano y lo divino. El clímax de esta historia de redención ocurrió en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, el peso de los pecados de la humanidad cayó sobre él. Ese momento fue mucho más que sufrimiento físico, fue el acto supremo de reconciliación. Él, que era sin mancha, tomó sobre sí el pecado del mundo, convirtiéndose en el sacrificio perfecto. La imagen de la sangre rociada sobre el propiciatorio en el tabernáculo, entre los querubines, ahora se cumplía en Cristo, quien ofreció su propia sangre como expiación definitiva. Y entonces, algo extraordinario ocurrió en el momento en que Jesús dio su último suspiro. En el templo de Jerusalén, donde continuaban los rituales de sacrificio, la cortina que separaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, custodiado por el símbolo de los querubines, se rasgó de arriba a abajo. Esa cortina, pesada e impenetrable, era un recordatorio constante de la separación entre Dios y la humanidad. Pero, con el sacrificio de Cristo, la barrera fue eliminada. El camino hacia la presencia de Dios, antes tan protegido e inaccesible, fue abierto de forma irreversible. Este momento simbolizaba más que el fin de un ritual, representaba una nueva alianza, un nuevo acceso. Ya no era necesario que un sumo sacerdote ofreciera sacrificios año tras año, el sacrificio de Cristo fue único, suficiente y eterno. Él no solo cubrió los pecados del pueblo, sino que los eliminó completamente, ofreciendo un puente hacia Dios que ninguna espada flamante ni querubín podrían impedir. Ahora, a través de Cristo, cada persona puede acercarse a Dios con confianza. La presencia divina, que antes inspiraba temor y reverencia a la distancia, se ha vuelto accesible a través de la sangre de Jesús. El apóstol Pablo lo expresó claramente en sus cartas, afirmando que en Cristo, fuimos reconciliados con Dios y recibimos el derecho de llamarlo Padre. Esta obra redentora trae a la humanidad una nueva realidad espiritual. Donde antes había un abismo, ahora hay un puente de gracia y amor. La santidad de Dios ya no es una barrera, es una invitación. Los querubines que una vez impidieron el camino hacia el árbol de la vida simbolizan ahora la profundidad de esta historia, que el Creador, en su infinita misericordia, no solo juzgó, sino que también planeó el rescate de sus criaturas. Y es por eso que, para los que creen, la historia de Cristo no es solo una narrativa antigua. Es el recordatorio continuo de que las barreras han sido derribadas, el camino ha sido abierto y la presencia de Dios está al alcance de todos. La obra redentora de Cristo nos llama a una vida en comunión con el Creador, una vida de esperanza, gratitud y paz, donde ya no somos extraños, sino hijos amados. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes noté que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Es muy importante para que YouTube continúe difundiendo nuestro contenido y así sigamos bendiciéndote. Por lo tanto, deja tu me gusta en este vídeo, es gratis, gracias. Continuando. La historia de los querubines, guardianes imponentes del Edén con sus espadas flamígeras, va más allá de un simple acto de protección celestial. Es una narrativa que resuena hasta el día de hoy, un llamado silencioso y constante para la humanidad sobre la importancia de nuestra relación con lo sagrado. Estos seres celestiales no están allí solo para separar, sino también para recordar. Recordarnos que la santidad de Dios es inviolable y que la búsqueda de la pureza y de la comunión con Él debe ser una parte constante de nuestras vidas. Piensa por un momento en la escena: Adán y Eva, una vez libres para caminar por el jardín del Edén, ahora observan desde lejos, tal vez con los ojos llorosos, la figura de los querubines que custodian la entrada. Esos seres alados, con su postura de centinelas, simbolizan la ruptura de la perfecta armonía que existía entre el hombre y Dios. Pero, al mismo tiempo, nos hacen reflexionar sobre algo más profundo, la esperanza. Por más dolorosa que fuera la separación, contenía la promesa de un camino de regreso, no por méritos humanos, sino por la propia oferta de redención de Dios. Los querubines, con sus espadas brillando como fuego, son una lección viva de que lo sagrado es precioso y debe ser respetado.
representan la vigilancia de Dios sobre lo que es puro y santo. Sin embargo, en su presencia también está implícita la oferta de perdón, un recordatorio de que, incluso cuando la humanidad falla, la misericordia de Dios está disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. Es aquí donde nuestra reflexión se profundiza. Estos guardianes celestiales, que pueden parecer un símbolo solo de separación y juicio, en realidad nos apuntan a la necesidad de reconciliación y pureza. Dios, desde el principio de los tiempos, siempre deseó una verdadera comunión con el ser humano, y aunque la caída de Adán y Eva creó un abismo, el plan divino ya incluía un camino de regreso para la humanidad. Ese camino sería recorrido con la llegada del Mesías, Jesucristo, el mediador perfecto que vendría a eliminar las barreras creadas por el pecado. En la presencia de los querubines, somos llamados a pensar en cómo hemos tratado lo sagrado de Dios en nuestras propias vidas. ¿Qué representa para nosotros la búsqueda de comunión? ¿Y cómo afecta nuestra manera de vivir la vigilancia divina? Es necesario recordar que esta vigilancia no es una mirada de condena continua, sino una mirada de cuidado, de un padre que anhela el regreso de los hijos a casa. Cuando finalmente miramos la narrativa completa de la Biblia, nos damos cuenta de que los querubines, guardianes del Edén, son solo el comienzo de un gran viaje que culmina en la reconciliación a través de Jesús. Él es la respuesta final a ese deseo de regresar a la comunión plena con Dios, que se rompió en el Edén. Cristo nos ofrece perdón y nos invita a atravesar el velo rasgado por su sacrificio, permitiéndonos nuevamente entrar en la presencia de Dios, esta vez no con miedo, sino con la certeza de que hemos sido purificados y amados. Por lo tanto, la narrativa de los querubines nos inspira a repensar nuestra relación con lo sagrado. Es un llamado a la pureza y a la búsqueda constante de la presencia de Dios, no por obligación, sino por amor. Y es un recordatorio de que, a pesar de nuestra naturaleza caída, la oferta de perdón de Dios está siempre disponible para quienes la buscan. Si sientes que esta reflexión tocó tu corazón y deseas seguir explorando estas profundas historias de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perder ninguno de nuestros vídeos y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la vigilancia de los querubines y la oferta de perdón de Dios? Deja tus ideas y invita a otros a reflexionar contigo. Y, sobre todo, recuerda, Dios no solo vigila, Él también espera con los brazos abiertos. Que la paz y la esperanza de Jesús estén siempre contigo.